¿Qué importa que estés en paro? Ya te mantengo yo. Así que para empezar, acepta esta tarjeta. Alejandro Montes, el heredero del Grupo Montes, uno de los conglomerados empresariales más importantes de España, oculta su identidad como un simple desempleado para acudir a una cita a ciegas. Su objetivo: encontrar a alguien que lo quiera por sí mismo, no por su fortuna. Sin embargo, Elena Soler, la mujer con la que se encuentra, resulta ser completamente diferente a lo que esperaba. Lejos de levantarse de la mesa al oír que no tiene dinero, le ofrece su propia tarjeta de crédito. Pero había algo que Alejandro no sabía. Elena, que aparentaba ser una empleada con un sueldo modesto, tampoco era en absoluto una mujer corriente. ¿Qué importa que estés en paro? Ya te mantengo yo. Así que para empezar, acepta esta tarjeta. En el instante en que Elena Soler dejó la tarjeta de crédito con un golpe seco sobre la mesa, Alejandro Montes pensó que había oído mal. Estaban en el lounge de un hotel de lujo en el barrio de Salamanca de Madrid. Ya estaba más que harto de las citas en las que su acompañante le preguntaba por su patrimonio, investigaba su profesión y trataba de confirmar el cargo de sus padres. Por eso hoy había asumido que sería igual. Dejó a propósito su coche de alta gama en el garaje de la empresa y vino en metro. El reloj de lujo que solía llevar descansaba en el fondo de un cajón. Ni siquiera se puso corbata. Y lo más importante, al presentarse, soltó la frase clave: ahora mismo he dejado la empresa. Normalmente, a eso le seguía un interrogatorio. ¿Cuándo piensas volver a trabajar? ¿Cuántos ahorros tienes? ¿La casa es de alquiler o en propiedad? Pero Elena, en cambio, se detuvo con el vaso de agua a medio camino y frunció el ceño. ¿Y qué? Ante el silencio de Alejandro, ella volvió a preguntar. Que estés en paro no te anula como persona, ¿no? Él, como si la estuviera poniendo a prueba, añadió: tampoco tengo mucho dinero ahorrado, y creo que pronto tendré que dejar el piso donde vivo. Esta vez ella suspiró. ¿Y por qué lo dices como si fueras un delincuente? Alejandro, sorprendido por aquel ataque inesperado, arqueó una ceja. Elena, sin siquiera mirar su reacción, abrió el bolso. No te vas a morir de hambre de un día para otro, ¿verdad? Supongo que no. Pues ya está. La cena de hoy la pago yo, señorita Elena Soler. Y si para el mes que viene no has encontrado trabajo, también la pagaré yo. Diciendo esto, sacó una tarjeta de crédito y finalmente la dejó sobre la mesa. Aquella pequeña tarjeta de plástico extrañamente desconcertó a Alejandro más que cualquier contrato multimillonario. Miró alternativamente la tarjeta y el rostro de Elena. Está insinuando que va a mantenerme. En su voz había un ligero matiz de diversión que nadie en su consejo de administración se atrevería a imaginar. Elena interpretó aquella sonrisa como la burla de un hombre con el orgullo herido y levantó ligeramente la barbilla. En la vida a uno lo pueden despedir o las cosas se pueden torcer. Es normal. Yo no he dicho que me hayan despedido. Has dicho que dejaste la empresa. Podría haberme ido yo, pues eso es peor. ¿Por qué? Porque si dejas un trabajo sin tener otro apalabrado, significa que tienes muy poca planificación. Esta vez Alejandro rió de verdad. Fue una risa breve pero inconfundible. A Elena no pareció gustarle y entornó los ojos. ¿De qué te ríes? Hacía mucho que nadie me hablaba así. La gente que te rodea debe de ser muy amable. Más que amables, miden mucho sus palabras. Eso tiene que ser agotador. Ante esa frase lanzada con total naturalidad, la mirada de Alejandro se ensombreció por un instante. Agotador. Era una descripción extrañamente precisa. La gente, a su alrededor, siempre escogía las palabras que él querría oír. Los inversores le hablaban de certeza, sus directivos de lealtad. Las mujeres con las que tenía citas se aprendían de memoria sus platos y aficiones favoritas. Llegó un punto en que antes de que alguien sonriera, él ya estaba calculando el motivo de esa sonrisa. Pero la mujer que tenía delante, aun creyendo que estaba en paro, ni siquiera mostraba un atisbo de lástima. Al contrario, le estaba regañando por su falta de planificación. En ese momento el móvil de Elena vibró sobre la mesa. Al ver las 5 letras que aparecieron en la pantalla, su expresión se tensó. Soler. La mirada de Alejandro fue breve pero certera. Elena, casi por reflejo, le dio la vuelta al teléfono. «¿No tienes que contestar?», preguntó él. Ella bebió un sorbo de agua fingiendo indiferencia. «Es del trabajo. Tienen un talento especial para molestar a la gente fuera de horario. Trabajas en una empresa que se llama Soler.
Los dedos de Elena se detuvieron un instante en el borde del vaso. Es el nombre de un cliente. La respuesta fue rápida, pero demasiado fluida. Alejandro decidió no preguntar más. Sabía mejor que nadie que una persona revela mucho más cuando intenta ocultar una mentira que cuando la cuenta. Pero hoy no había venido a investigar a nadie. Al menos no al principio. Elena, intentando cambiar de tema, volvió a abrir la carta. ¿Qué quieres comer? Cualquier cosa está bien. ¿Sabes cuál es la peor respuesta que le puedes dar a alguien en paro? Ah, sí, cualquier cosa. Es la frase que más teme la persona que va a pagar. Recorrió rápidamente la columna de precios de la derecha y pidió los 2 platos de pasta más baratos. Luego, con total naturalidad, escogió el vino más económico. Alejandro no se perdió ni un solo movimiento. Era extraño. La misma persona que hacía un momento se había ofrecido a mantenerle ahora movía los ojos como si tuviera una calculadora en la cabeza cada vez que miraba un precio. Antes de que llegara la comida, Elena sacó de repente una pequeña libreta de su bolso. Experiencia. Alejandro parpadeó. ¿Por qué preguntas eso de repente? Para encontrarte trabajo. A alguien a quien acabas de conocer. Precisamente porque te acabo de conocer puedo ser objetiva. Cuando conoces a alguien desde hace tiempo, el afecto nubla el juicio. Abrió el capuchón del bolígrafo. Soy licenciado en Administración de Empresas. Títulos certificados ninguno en particular. En realidad tenía un máster de una universidad extranjera y un currículum directivo impecable, pero respondió de la forma más anodina posible. Elena chasqueó la lengua. Licenciado en ADE sin certificados, con una experiencia difusa, y dejas el trabajo sin un plan. La situación es más grave de lo que pensaba. Hace un momento decías que me mantendrías. Mantenerte y dejar que sigas en el paro son 2 cosas distintas. Eres muy estricta. Es que me tomo muy en serio la vida de los demás, es un defecto que tengo. Al final de esa frase, la expresión de Elena se nubló ligeramente. Alejandro captó esa breve fisura. Era la mirada cansada de quien se implica demasiado en la vida ajena. Ella volvió a mover el bolígrafo rápidamente. ¿Sabes usar programas de ofimática? Un poco. Excel lo necesario. Y presentaciones he hecho alguna. Parece que no te pones nervioso delante de la gente. No suelo. Bueno, entonces hay esperanza. El hombre que dirigía a cientos de ejecutivos en una de las mayores corporaciones de España estaba siendo evaluado sobre sus posibilidades de encontrar empleo por una mujer que acababa de conocer. Extrañamente no se sintió ofendido. Al contrario, Alejandro sintió el deseo de que aquella situación se prolongara. Cuando terminaron de comer, el camarero que trajo la cuenta cambió de color al ver a Alejandro. Él sabía que el hotel pertenecía a una de las filiales del Grupo Montes, pero nunca le había resultado tan incómodo como en ese momento. Cuando el cuerpo del camarero se inclinó por reflejo, Alejandro negó con la cabeza de forma casi imperceptible. El empleado logró enderezarse a duras penas, pero la voz le temblaba. Les cobro cuando deseen. Elena, sin darse cuenta de nada, le tendió la tarjeta de antes. Durante los pocos segundos que el datáfono tardó en leer la tarjeta, ella bebió agua sin necesidad. Cuando sonó el pitido de la aprobación, sus hombros se relajaron visiblemente. Alejandro no se lo perdió. ¿Por qué estabas tan tensa? Yo, cuando contuviste la respiración mientras se procesaba el pago. Ahora también te dedicas a observar la respiración de la gente. Tengo buena capacidad de observación. Con ese talento seguro que te va bien en las entrevistas. Elena guardó la tarjeta en la cartera mientras comprobaba disimuladamente la pantalla del móvil. Pero cuando Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, ella apagó la pantalla a toda prisa y se levantó. En esa fracción de segundo, Alejandro vio parte de una cifra. El límite de crédito restante. Era ridículamente bajo. Ella no le había ofrecido la tarjeta porque le sobrara el dinero. Al salir del lounge, Elena se dirigió hacia la estación de metro, no hacia el aparcamiento. Alejandro caminó a su lado con naturalidad. ¿No tienes coche? Nunca he dicho que lo tuviera. Es que normalmente a una cita a ciegas la gente suele venir en coche. Odio a la gente que empieza con ese tipo de preguntas, dijo ella ajustándose la gabardina sobre los hombros. A simple vista, parecía una gabardina beige normal y corriente, pero Alejandro reconoció la calidad de la tela y las costuras. No era una prenda de una tienda cualquiera. No era algo que pudiera permitirse fácilmente con el sueldo que ella decía tener. Alejandro no dijo nada, simplemente observó de reojo.
Elena buscó algo en su móvil y le enseñó la pantalla. Mira aquí. Tecnosoluciones Globales. Es una pequeña empresa por la zona de Usera, buscan a alguien para soporte operativo. El sueldo no es muy alto, pero para cubrir el bache, mientras buscas otra cosa, no está mal. Estabas buscándome trabajo ahora mismo, claro. ¿O crees que voy a pagarte la cena eternamente? Antes decías que me mantendrías. Eso era para darme aires. La realidad es otra. Lo dijo con tal desparpajo que Alejandro volvió a reír. Elena lo miró un instante y soltó. Cuando sonríes tienes mejor aspecto. Mejor que antes. Parecía que todo el mundo te perseguía para pedirte dinero. Los pasos de Alejandro se ralentizaron por un instante. Lo dijo como una broma, pero quizás sin saberlo había tocado la fibra más profunda de su agotamiento. Frente a la boca del metro el teléfono de Elena volvió a sonar. Esta vez contestó. No se oía lo que decía la otra persona, pero el rostro de Elena se volvió gélido en un instante. Ya te he dicho que no pienso ir. Ni siquiera sé quién es. ¿Por qué tengo que hablar de matrimonio? Alejandro instintivamente desvió la mirada, pero no pudo evitar oír lo que dijo a continuación. Si las empresas lo necesitan que firmen un contrato, ¿por qué meten a las personas en la ecuación? Elena bajó la voz y se alejó unos pasos. Hermano, ahora mismo estoy viviendo por mis propios medios. Así que dile a papá que me da igual quién sea el hijo de esa familia. No me interesa. Al colgar, se dio cuenta de que Alejandro estaba cerca y se mordió el labio. Un problema familiar, eso parece. Podrías hacer como si no hubieras oído nada. Ya lo he oído. ¿Cómo voy a hacer como que no? Lo intentaré. Alejandro respondió eso, pero en su cabeza varias piezas ya habían empezado a encajar. El nombre Soler, un matrimonio forzado por la familia, expresiones de negocios demasiado naturales para una empleada cualquiera. Pero extrañamente, aunque sospechaba de su verdadera identidad, no se sentía molesto. Al fin y al cabo, él estaba haciendo exactamente lo mismo. Cuando estaba a punto de bajar las escaleras, Elena se detuvo de repente. Ají volvió a abrir el bolso. Sacó la misma tarjeta con la que acababa de pagar y se la tendió a Alejandro. Esta vez, él no la aceptó. ¿De verdad me la vas a dar? Es para emergencias. Para que no te saltes comidas. Y para que no dejes de ir a una entrevista por no tener para el transporte. ¿Cuánto límite le queda? Los ojos de Elena se abrieron como platos. ¿Y tú por qué preguntas eso? Por saber si queda suficiente para mantenerme. Ella se quedó sin palabras por un momento y luego le metió la tarjeta en la mano a la fuerza. En lugar de preocuparte por el límite de la tarjeta de otros, preocúpate por encontrar trabajo. Tú tampoco pareces ir muy sobrada, Elena. Yo por lo menos cobro un sueldo. ¿No dijiste que tenías un contrato temporal? Los contratos temporales también tienen sueldo. Si estás haciendo un esfuerzo por mí. Alejandro le interrumpió pronunciando su nombre correctamente por primera vez. ¿Sabes qué es lo que más fastidia cuando estás pasando por un mal momento? Que te pregunten todo el rato si estás bien. Si estoy mal es porque no estoy bien, es obvio. En vez de eso es mejor invitar a una cena y ayudar a buscar un trabajo. Ya está. Alejandro miró la tarjeta en su mano. Era una forma de generosidad que nunca antes había recibido. No era compasión ni un trato, ni siquiera era racional, y por eso era más peligrosa. Envíame el currículum mañana, dijo Elena desde el torno de entrada. ¿Por qué aparte de la empresa que te he enseñado voy a buscar un par de sitios más? ¿De verdad piensas hacerte responsable de mí hasta que encuentre trabajo? Ya te lo he dicho. Me tomo muy en serio los asuntos de los demás. Y si por eso acabas tú en problemas, ante esa pregunta, la expresión juguetona de Elena desapareció por un instante. Desvió la mirada brevemente. De eso ya me encargo yo. Alejandro sintió una extraña familiaridad en esa respuesta. Él también había vivido siempre así, solucionándolo todo solo sin mostrar debilidad, asumiendo más trabajo en lugar de pedir ayuda. Elena se despidió con la mano y pasó el torno. Tras unos pasos se dio la vuelta y gritó: «Como uses la tarjeta para comprar alcohol, te la cancelo al instante». La gente de alrededor se giró a mirar. Por primera vez Alejandro se sintió incómodo ante las miradas ajenas. Pero la sonrisa no desaparecía de sus labios. Entendido. Y nada de cosas caras. A partir de cuánto es caro, ya lo decidiré yo cuando vea el mensaje del banco. Dijo eso,
y desapareció escaleras abajo. Cuando la figura de Elena se perdió de vista, la suave sonrisa se borró lentamente del rostro de Alejandro. Unos segundos después, un sedán negro se detuvo silenciosamente junto a la acera. El hombre que bajó del asiento del copiloto se acercó a toda prisa. Era Javier Romero, el secretario personal de la Dirección Estratégica del Grupo Montes. Presidente, disculpe. Me informan de que un empleado del hotel le ha reconocido. Ya he tomado medidas. Alejandro, sin decir nada, miraba la tarjeta de crédito en su mano. La mirada de Javier se desvió naturalmente hacia ella. ¿Qué es eso? Para mis gastos. Perdón, por lo visto a partir de hoy estoy en paro. Javier cerró la boca y la volvió a abrir. ¿Quién podría pensar que usted está en paro, presidente? Mi cita a ciegas. Entonces debería haberlo aclarado. Alejandro se detuvo antes de abrir la puerta del coche. ¿Por qué? Porque no es verdad. Tras un momento de silencio, Alejandro acarició lentamente el borde de la tarjeta con el dedo. No me importaría que no fuera verdad un poco más de tiempo. El rostro de Javier se contrajo. Presidente, y no investigues nada sobre una persona llamada Elena Soler, pero al menos una comprobación de identidad. No, la orden fue tajante. Alejandro, mientras entraba en el coche, añadió, esta vez quiero descubrirlo yo mismo. No a través de un informe, sino de su propia boca. La puerta del coche se cerró. Sin embargo, Alejandro no sabía que en el mismo instante en que prohibía la investigación en otra planta de la sede del Grupo Montes, su primo Marcos Montes, director de operaciones, miraba una foto que le habían pasado desde el hotel. La mujer de la foto era la misma que hasta hacía un momento le estaba ofreciendo su tarjeta de crédito a Alejandro. La expresión de Marcos se endureció lentamente. Conocía esa cara. Era la hija menor de la familia dueña de la Corporación Soler, la que llevaba años sin aparecer en actos públicos, Elena Soler. Y era precisamente la mujer que ambas familias llevaban tiempo considerando como posible carta para un matrimonio de conveniencia. Al día siguiente, a las 7:13 de la mañana, el móvil de Alejandro vibró brevemente. A esa hora normalmente recibiría los informes para la reunión de estrategia, pero en la pantalla apareció un mensaje de Elena Soler. El currículum. Lo quiero para las 9. Y no pongas una foto en la que parezcas un asesino en serie. Debajo, junto a un emoticono sonriente, había adjuntas 3 ofertas de empleo. Alejandro, recostado en el cabecero de la cama, se quedó mirando la pantalla un buen rato. El presidente de una de las mayores corporaciones de España, que llevaba desde las 5 de la mañana, revisando los resultados de la división asiática y dando órdenes a sus principales directivos, estaba recibiendo un ultimátum para entregar un currículum antes de las 9. Extrañamente, no se sentía molesto. Descargó a propósito una plantilla de currículum de lo más corriente y redujo al mínimo su formación y experiencia. El problema era el apartado de la experiencia. Al eliminar las palabras consejero delegado, vicepresidente y presidente, sus últimos 10 años prácticamente desaparecían. Al final, escribió una sola línea: experiencia en tareas relacionadas con la gestión empresarial. Poco después, recibió una llamada de Elena. ¿Esto es tu experiencia? Su primera frase ya era cortante. Más o menos. ¿Qué demonios son tareas relacionadas con la gestión empresarial? Pues, varias cosas. Alejandro, ¿te estás tomando a broma lo de buscar trabajo? No. Pues sé más específico. ¿Quién pone un acertijo en un currículum? Alejandro, conteniendo la risa, miró la pantalla del portátil. Si tienen tanto interés, ya me lo preguntarán en la entrevista. Para que te pregunten primero tienes que llegar a la entrevista. Este currículum te lo tiran en la fase de selección. Tomó aire un momento y añadió en voz baja. Además te estoy recomendando yo. Si te rechazan, ¿en qué lugar me dejas a mí? Al final, esa mañana, Alejandro dedicó más tiempo a modificar su falso currículum que a un plan de inversión de cientos de millones de euros. El lugar al que Elena lo había remitido era una pequeña startup de productos de consumo en Malasaña, una empresa de apenas 30 empleados que, debido al reciente aumento de las ventas online, necesitaba urgentemente a alguien para soporte operativo. El problema era que Elena también estaba colaborando con esa empresa en un proyecto. Cuando Alejandro entró en la oficina para la entrevista, Elena, desde el otro lado de la puerta de cristal de la sala de reuniones, hizo un gesto cortándose el cuello con el dedo. Era una señal para que no dijera ninguna tontería.
El entrevistador miró el currículum de Alejandro con cara de escepticismo. Aquí pone que tiene experiencia en gestión empresarial. ¿Podría decirnos exactamente qué hacía? Alejandro dudó un instante y respondió: me encargaba un poco de la gestión de equipos y la planificación de negocio. ¿Cuántas personas gestionaba? Si decía la verdad, eran decenas de miles. Si mentía, tenía que pensar un número. Unas 10 personas. Al otro lado del cristal, Elena cerró los ojos con fuerza. Al terminar la entrevista, lo arrastró hasta la escalera de emergencia del edificio. Dices que gestionabas a 10 personas y no se te ocurre ni un solo conflicto laboral memorable. Es que si surgía un conflicto normalmente se solucionaba. Eso es lo más sospechoso que he oído en mi vida. ¿En qué trabajo no hay conflictos? Supongo que se me daba bien solucionarlos. Con esa confianza en ti mismo, pareces el presidente de una multinacional, rió Elena, con incredulidad. Alejandro la miró un instante. Sin darse cuenta se había acercado demasiado a la respuesta correcta. Pero Elena, pensando que solo era un fanfarrón, le tendió una lata de café que llevaba en la mano. Bueno, al menos me has dado buena imagen. Si no te cogen, no te lo tomes a mal. Alejandro cogió la lata y preguntó: si no me cogen, me buscarás otro sí. Pero a partir del cuarto, te cobraré una comisión. Necesitas dinero. Todo el mundo lo necesita, ¿no? Respondió tan rápido que Alejandro intuyó lo que se escondía detrás de esa frase. El resultado llegó por la tarde. El responsable de contratación llamó para decir que querían contratar a Alejandro con un contrato temporal. Elena se alegró como si fuera asunto suyo. El problema era Alejandro. Por la mañana presidía reuniones confidenciales en la sede del Grupo Montes, y de 2 a 6 de la tarde se dedicaba a archivar papeles en una pequeña oficina de Malasaña. Así comenzó su extraña doble vida. El primer día de trabajo se pasó media hora delante de la impresora de la oficina. Concretamente no estaba familiarizado con el sistema de autenticación de las modernas fotocopiadoras multifunción. Una empleada lo miró con compasión y le preguntó: «Hace mucho que no trabajas en una oficina, ¿verdad?». Alejandro, en lugar de responder, asintió. Sin embargo, en la reunión de la tarde surgió un problema. Las ventas de un nuevo producto habían aumentado, pero los costes de envío y devolución también, y nadie encontraba la causa de la disminución de los beneficios. Alejandro echó un vistazo a los datos y dijo como si nada: no se pueden mirar solo los ingresos por canal de publicidad. El número de pedidos ha aumentado por el descuento de primera compra, pero el coste logístico por cliente es mayor. Deberíamos analizar las devoluciones por zona geográfica primero. La sala de reuniones se quedó en silencio. El jefe de equipo tecleó en su portátil para volver a verificar los datos y levantó la cabeza con cara de asombro. Efectivamente, la tasa de devolución de una zona concreta era anormalmente alta. Elena, desde el asiento de al lado, se giró lentamente para mirarlo. «Alejandro, sí decías que te encargabas un poco de la gestión de equipos». «Así es». «Entonces, ¿cómo es que analizas las pérdidas y ganancias de logística tan rápido?» Alejandro cogió un vaso de agua con total naturalidad. «En mi anterior trabajo, hacía un poco de todo». Elena entornó los ojos. Pero el jefe, emocionado, pasó al siguiente documento, y el interrogatorio quedó interrumpido. Esa tarde, Elena, con la excusa de celebrarlo, lo llevó a un bar de tapas cercano. Alejandro ya se había dado cuenta de que ella tenía la costumbre de mirar primero los precios cada vez que cogía una carta. Pidió unas bravas y un bocadillo de calamares, y luego dijo que ella no tenía mucha hambre mientras se limitaba a beber un poco de vino. «¿Has comido?», preguntó Alejandro. Elena asintió al instante. «Claro. ¿Qué has comido?» «Algo cerca del trabajo». «¿El qué?» «Un menú del día». «¿En qué sitio?» Los palillos de Elena se detuvieron. «¿A qué viene este interrogatorio?» Alejandro vio el ticket de un café de una máquina de vending que asomaba por el bolsillo lateral de su bolso. 11 de la mañana, 1,20 €. Nada más. Después de eso, ¿no has comido?» «Que sí he comido. No se te da bien mentir». Al oír eso, la expresión de Elena se endureció por un instante. Alejandro notó el cambio, pero no entendió el porqué. Ella, fingiendo una sonrisa, pinchó un trozo de patata y se lo puso en el plato. «¿Tanto te importa que no haya comido? Si estás ahorrando dinero por mi culpa, sí me importa. No te equivoques. Yo soy ahorradora por naturaleza.
pero el límite de tu tarjeta estaba casi agotado. Esta vez la cara de Elena se puso roja. Lo viste fue de casualidad. Qué poca educación. Aunque estaba enfadada, acercó la cuenta hacia ella. Cuando Alejandro sacó la cartera, Elena fue más rápida. Hasta que no cobres tu primer sueldo nada. Yo también tengo dinero. ¿Cuánto? Alejandro se quedó callado un momento. No podía decir la verdad. Elena interpretó su silencio de otra manera y pagó con la tarjeta. En ese preciso instante, Alejandro sintió por primera vez que su mentira no era un juego sino una deuda. A la mañana siguiente, en el despacho presidencial de la sede del Grupo Montes, Javier escuchaba las órdenes de Alejandro con cara de no entender nada. Revisa la estructura presupuestaria del proyecto de esa empresa de Malasaña. Se refiere a la empresa donde usted está trabajando con un contrato temporal, presidente, concretamente el proyecto que lleva Elena Soler. Javier preguntó con cautela. Me pidió que no la investigara. No es una investigación sobre su identidad, sino sobre la estructura del proyecto. ¿Hay alguna diferencia? Alejandro levantó la vista y Javier se calló. Mientras pasaba las páginas de un documento, Alejandro añadió: si hay algún sistema de primas por objetivos, busca la forma de aumentarlo dentro de un rango razonable. Mi nombre no debe aparecer por ninguna parte. Pretende darle dinero. No se lo doy, yo se lo da la empresa. Pero al final, es bajo sus órdenes, presidente. La mano de Alejandro se detuvo. No le gustó esa frase. Sonaba como un reproche, como si estuviera haciendo algo mal. Esa persona se está saltando comidas para pagarme la cena, entonces dígale la verdad y devuélvale la tarjeta. Era una respuesta demasiado simple y certera. Alejandro se quedó sin palabras por un momento, pero sabía qué cambiaría en el instante en que le contara la verdad a Elena. La forma en que lo miraría sería diferente. La cara de resignación que puso cuando él cometió un error en la reunión, la voz con la que le dijo ánimo mientras le tiraba una lata de café barata. Todo eso podría desaparecer. Al final dijo en voz baja: si ha conseguido resultados, no es raro que reciba una compensación. Javier no dijo nada más. Esa tarde se añadió una cláusula de prima especial por rendimiento al proyecto en el que participaba Elena. Cuando Elena recibió el SMS con el ingreso al principio, pensó que era una estafa. No era una cantidad desorbitada, pero para su situación actual era un respiro más que suficiente. Al consultarlo con la empresa le respondieron que era una compensación oficial por los buenos resultados del proyecto. Esa noche llamó a Alejandro con voz emocionada. Hoy me han dado una prima, enhorabuena. Así que hoy comemos algo caro. ¿Hasta qué precio se considera caro? Unos 40 euros para dos. Y eso es caro. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Alejandro se dio cuenta de su error. Pronto oyó la voz afilada de Elena. Para alguien que estaba en paro hasta hace nada, tienes el listón muy alto. Es que en mi antigua empresa teníamos muchas cenas de trabajo. ¿Y dónde trabajabas? En una empresa un poco grande. ¿Por qué no dices nunca el nombre de la empresa? Porque no me fui en buenos términos. Otra mentira. Elena se quedó en silencio un momento y no preguntó más. Al contrario, su voz se suavizó. Vale. Si no quieres hablar de ello, no lo hagas. Pero no puedes vivir siempre escondiendo tu pasado. En las entrevistas al final te lo preguntarán. Algo en el pecho de Alejandro se contrajo de forma extraña. Ella estaba hablando de encontrar trabajo, pero sus palabras extrañamente le golpeaban a él de lleno. Después de colgar, se quedó un buen rato mirando por la ventana oscurecida. Mientras tanto, a la misma hora, Marcos Montes desplegaba en la oficina de estrategia del Grupo Montes los informes relacionados con la Corporación Soler. Junto al nombre de Elena Soler había anotaciones: estudios en el extranjero breve, periodo en el Departamento de Planificación Estratégica, actividad pública interrumpida hace 2 años tras un conflicto familiar. Su asistente preguntó con cautela: informamos al presidente Alejandro. Marcos negó con la cabeza. Seguro que Alejandro ha prohibido investigarla. ¿Cómo lo sabe? Cuanto más interés le despierta a alguien, más quiere descubrirlo por sí mismo. Marcos volvió a mirar la foto tomada en el hotel. La escena en que Elena le ofrecía la tarjeta a Alejandro. Parecía una foto cómica, pero en su rostro no había ni rastro de sonrisa. Montes y Soler llevaban meses negociando la integración de sus redes de logística y distribución. El hecho de que los patriarcas de ambas familias hubieran llegado a mencionar la posibilidad de un matrimonio entre ellos se debía a eso.
pero los propios implicados, sin siquiera conocer sus nombres, se estaban encontrando de otra manera. Marcos tamborileó los dedos sobre la mesa. ¡Qué curioso! Los dos huyen de sus familias y acaban encontrándose. Entonces, ¿no sería mejor dejarles en paz?, preguntó el asistente. Marcos cerró el informe. Si fuera un romance privado, sí. Pero si esos dos rompen la negociación con Soler, también se tambalea, añadió con voz desprovista de emoción. Por eso tenemos que saberlo antes que nadie. ¿Quién de los dos creerá que el otro le ha engañado primero? Unos días después, tras una reunión de la empresa, Elena estaba ordenando unas tablas de costes sobre su escritorio. Alejandro, desde el otro lado, la observaba fingiendo leer un documento. Un compañero, hablando de la posibilidad de un cambio de inversores, comentó que no entendía bien la estructura de los derechos de voto y las opciones de compra preferente. Elena, sin levantar la vista, le explicó la diferencia clave de forma concisa. La explicación fue excesivamente precisa, con el tono de alguien con experiencia práctica. El compañero, sorprendido, preguntó: «Elena, ¿dónde has aprendido todo esto?». Solo entonces ella detuvo sus manos. «Lo vi un poco en mi anterior trabajo. En una empresa de marketing normal y corriente se ven estas cosas. Bueno, en cada empresa se hace un poco de todo, ya sabes». Alejandro la miraba sin decir nada. En el momento en que Elena desvió la mirada, su móvil volvió a sonar. De nuevo el nombre guardado era Hermano. Se levantó y salió al pasillo, pero la puerta no se cerró del todo. «Ya te he dicho que no pienso volver». Su voz era baja pero clara. «Me da igual que sea el hijo de esa familia o quien sea. ¿Cuántas veces tengo que decir que no pienso casarme por la empresa con alguien a quien ni siquiera conozco?». Tras un breve silencio, Elena añadió con más frialdad aún: «Papá no me tuvo para que yo fuera una herramienta para la corporación Soler, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tengo que sentirme siempre como si fuera una participación de la empresa?». La llamada se cortó. Alejandro llevaba un rato leyendo la misma línea de un documento. Una familia que la presionaba para casarse con un desconocido por el bien de la empresa. Extrañamente se parecía demasiado a la historia que él mismo había rechazado unos meses atrás, pero todavía no sabía dónde se unían ambas líneas. Esa noche Elena se fue antes, y Alejandro regresó a la sede del Grupo Montes. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Javier, que lo estaba esperando, le entregó unos papeles. «La prima ya está tramitada. Y como solicitó el presupuesto del proyecto, ha sido reajustado para que el salario del contrato temporal pueda aumentar ligeramente el próximo mes». Alejandro no cogió los papeles. «Hazlo de forma que no se note, presidente». La voz de Javier sonó inusualmente firme. «Una vez que empiece con esto, tendrá que seguir. Devolverle el dinero de las cenas, crearle primas, subirle el sueldo. Cada vez que ella mencione una dificultad, usted querrá eliminarla en secreto». La mirada de Alejandro se heló. «¿Y eso es malo si ella no lo sabe?». «Sí». Fue una respuesta corta. El silencio se apoderó del ascensor. Alejandro, con la punta de los dedos, tocó la tarjeta de crédito de Elena, que todavía guardaba en su bolsillo. No la había usado, pero tampoco había podido devolvérsela. Para él era como el primer favor que recibía sin ninguna condición a cambio. Un momento después, Alejandro giró la cabeza. «Las órdenes de hoy terminan aquí. No dijo que no volvería a mover dinero». Javier también se dio cuenta de eso. Y en ese mismo instante, en la sala de estrategia de la planta de abajo, Marcos Montes estaba revisando la nueva partida de primas por rendimiento del proyecto de Elena. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Alejandro ya ha empezado». El hombre que había salido a poner a prueba a una mujer ahora estaba modificando en secreto la realidad para que ella no sufriera por su culpa. Marcos cerró la pantalla y dijo en voz baja: «Ahora solo falta que se descubra la mentira». Lo primero que le pareció extraño a Elena no fue la prima especial. Siendo sinceros, si solo hubiera sido el dinero, habría pensado que tuvo un golpe de suerte y lo habría dejado pasar. El problema vino después. La duración del contrato del proyecto en el que trabajaba se prorrogó de repente, y la aprobación de personal adicional, que llevaba semanas retrasándose por falta de presupuesto, se resolvió en un solo día. Pero lo más incomprensible fue la llamada del casero. El mismo que había empezado a hablarle de una subida del alquiler, de repente la llamó para decirle que por un imprevisto le renovaba el contrato al mismo precio. Al principio Elena se rió.
Pensó que a veces las cosas buenas simplemente suceden todas a la vez. Pero cuando la tercera coincidencia se sumó a las demás, ya no le hizo gracia. Se sentó delante del portátil y empezó a anotar los cambios del último mes, uno por uno. La prima llegó al día siguiente de que le contara a Alejandro que se había saltado la comida. El presupuesto del proyecto aumentó justo después de que se quejara de que tenía que hacer muchas horas extra. El problema del alquiler se solucionó pocos días después de mencionarle a Alejandro que estaba pensando en mudarse. En el momento en que los puntos se unieron para formar una línea, Elena dejó el bolígrafo sobre la mesa. Era todo tan casual que precisamente por eso no podía ser una casualidad. Intentó convencerse a sí misma. Alejandro era un desempleado hasta hace poco, y ahora trabajaba como temporal en la empresa que ella misma le había conseguido. Era imposible que alguien así pudiera mover los presupuestos de una compañía y cambiar la actitud de un casero. Pero al terminar ese pensamiento, le vino a la mente la imagen de él en la sala de reuniones, identificando el problema en los datos de pérdidas y ganancias con una sola mirada. El hombre que no sabía usar una simple impresora, pero que entendía estructuras empresariales complejas con una facilidad pasmosa. Por primera vez empezó a dudar de si sabía realmente quién era él. Esa tarde Elena recibió un correo electrónico de un remitente desconocido. Era la cuenta de trabajo compartida del responsable de contabilidad del proyecto. El asunto decía: documento de revisión de los criterios de la prima del mes pasado. Normalmente lo habría pasado por alto, pero esta vez abrió el archivo. Dentro quedaban los rastros de las modificaciones de los criterios de compensación y la fecha de aprobación. Lo extraño era el nombre de la consultora externa que había propuesto inicialmente la modificación Instituto de Gestión Montes. Cualquiera que leyera un poco de prensa económica sabía que era una filial del Grupo Montes. Elena se quedó mirando la pantalla un buen rato y luego llamó directamente al responsable. Hola, ¿se podría saber quién propuso los criterios de esta última prima? La otra persona respondió, como si no fuera nada importante. Nos llegó una propuesta de optimización operativa por parte de los inversores. No fue algo específico para nuestro proyecto. Los inversores eran de Montes directamente, no, pero parece que hay alguna conexión. ¿Por qué lo preguntas? Elena dijo que por nada y colgó. Tenía las yemas de los dedos heladas. En ese momento, Alejandro, desde el otro lado de la mesa, levantó la cabeza. ¿Pasa algo? Tenía la misma cara de siempre. Elena, sin darse cuenta, se quedó mirándolo un buen rato. Hasta hacía unos días, al ver esa cara, lo primero que pensaba era si habría comido o si habría tenido un día duro. Pero ahora, una sola pregunta, la más simple de todas, no se le iba de la cabeza. ¿Quién eres? Forzó una sonrisa y dijo, Nunad. Alejandro la observó un instante y luego volvió a bajar la vista a sus papeles. Al verle, Elena sintió un extraño pavor. Ella también acababa de mentir, y había sido demasiado fácil. Quizá Alejandro también lo había estado haciendo todo este tiempo. Marcos Montes no contactó directamente con Elena. Él no era de los que actúan así. Si le das a alguien un cuchillo, dejas rastro de que has atacado. En lugar de eso, él se limitaba a dejar una puerta entreabierta, que el documento de revisión de la prima se compartiera con Elena, que el nombre de la filial de Montes no se hubiera borrado. Todo parecía un descuido. Marcos, de pie junto a la ventana de la sala de estrategia, escuchaba el informe de su asistente. Elena Soler ha contactado hoy con el responsable de contabilidad. Parece que Alejandro aún no sabe nada. Marcos asintió. Entonces no toques nada más. El asistente dudó un momento antes de preguntar. ¿Está intentando romper su relación a propósito? Marcos se giró lentamente. No estoy intentando romperla. Estoy comprobando si es una relación que ya se puede romper. Su voz era serena. Alejandro ocultó su identidad porque no confía en la gente, y esa mujer se fue de casa para vivir por sus propios medios. ¿Qué crees que pasará cuando descubra que Alejandro ha estado moviendo dinero a sus espaldas, pero al fin y al cabo el presidente lo hizo con buena intención? No, buena intención. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Marcos. La frase favorita de nuestra familia. Con buena intención, deciden matrimonios con buena intención. Arrebatan empresas, con buena intención deciden la vida de otros por ellos. Por un instante, su mirada se volvió gélida.
El día que su padre fue apartado de la dirección, los mayores de la familia dijeron lo mismo, que era la mejor decisión para proteger el grupo. Desde ese día, Marcos había vivido creyendo que si el resultado era el correcto, la crueldad del proceso era un precio asumible. Por eso sabía que lo que estaba haciendo ahora era una contradicción, pero no se detuvo. Tiene que terminar antes de la negociación con Soler. Si se van a enamorar, al menos que sepan de quién se están enamorando. Esa noche, Elena llamó a Alejandro. Quedaron en una cafetería normal y corriente, cerca de la oficina, no en el hotel donde se conocieron. Ella llegó a propósito antes y escogió la mesa más apartada junto a la ventana. Cuando Alejandro entró, Elena, sin siquiera saludarlo, deslizó el móvil sobre la mesa. En la pantalla se veía el documento de aprobación de la prima. ¿Conoces esto? Los ojos de Alejandro se detuvieron en el documento por una fracción de segundo. Fue tan breve que en circunstancias normales Elena no lo habría notado. Pero hoy era diferente. «Es la primera vez que lo veo», dijo Alejandro. Elena asintió. «Entonces esto tampoco lo conoces, ¿verdad?». Esta vez le enseñó el mensaje sobre el contrato de alquiler. «El casero de repente ha decidido no subirme el alquiler. Justo un día después de que te contara que estaba pensando en mudarme. Eso es bueno». «No, sí es bueno. El problema es que últimamente solo me pasan cosas extrañamente buenas». Alejandro guardó silencio. Elena lo miró directamente a los ojos y preguntó: «Alejandro, ¿me estás ocultando algo?». La música de la cafetería de repente sonó demasiado alta. Alejandro había gestionado la frontera entre la mentira y la verdad en incontables negociaciones. Sabía mejor que nadie qué decir y qué ocultar para que la otra parte se moviera en la dirección deseada. Pero frente a los ojos de Elena, sus técnicas habituales le parecían cobardes. «Solo tienes que decirlo ahora». La verdad que era el presidente del Grupo Montes, que al principio quería ponerla a prueba, pero que ya no. Una sola frase bastaría. Pero al mismo tiempo otra imagen apareció en su cabeza. La cara de Elena mirándolo después de oír la verdad. Su voz pidiéndole que le devolviera la tarjeta y dándose la vuelta para no volver a verlo nunca más. Al final, Alejandro tomó la peor decisión posible. «En mi anterior empresa tuve alguna relación con una filial del Grupo Montes». Elena no dijo nada durante un buen rato. «Y oí que tu proyecto estaba pasando por dificultades y pregunté si había alguna forma de ayudar». No era una mentira completa. Y por eso era más retorcida. «Y la prima, es posible que ellos lo revisaran». «¿Y el alquiler?». Ante esa pregunta, Alejandro no pudo responder de inmediato. La última pizca de esperanza en el rostro de Elena se desvaneció poco a poco. «También conoces al casero». «Eso no lo gestioné yo». Esta vez dijo la verdad. Javier había solucionado la situación a través de la empresa de administración de fincas. Pero decir solo fragmentos de la verdad era al final otra forma de mentir. Elena se recostó lentamente en la silla. «Qué extraño. El que cada vez que te pregunto algo me das una respuesta que técnicamente no es mentira». Las yemas de los dedos de Alejandro se tensaron. Elena sonrió con amargura. «Un poco de experiencia en gestión, una empresa un poco grande. Conozco a alguien en una filial de Montes. Siempre hablas a medias. Para que si no pregunto más, no me entere de nada». «Elena, parezco tonta». «No es eso. Yo me preocupé por tu cena pensando que estabas en paro, te busqué trabajo, incluso te di mi tarjeta. Y mientras cada vez que yo te contaba un problema, tú lo estabas solucionando a mis espaldas. No podía quedarme de brazos cruzados, viéndote pasar apuros», dijo Alejandro en voz baja. En ese instante la expresión de Elena se volvió completamente fría. «¿Y quién te ha pedido que lo soluciones?». Alejandro no pudo responder. «Yo te dije que tenía problemas, no que arreglaras mi vida por mí». Por primera vez, Alejandro entendió con exactitud por qué estaba tan enfadada. Pero al mismo tiempo que lo entendía, sintió el instinto de defenderse. «Al final has recibido la compensación que merecías. No le he dado dinero a alguien sin capacidad». En el momento en que terminó la frase, supo que había cometido un error. Elena no rió ni se enfadó. Se quedó muy callada. «¿Y quién juzga eso? ¿Qué quieres decir? Si era dinero que merecía, si era un problema que podía solucionar, si debía aceptar ayuda o no». «¿Por qué lo decides tú, Alejandro?». Su voz tembló ligeramente. «La gente de mi familia siempre hacía lo mismo. No importa lo que tú quieras.
Nosotros elegiremos lo que es bueno para ti. Haremos que no sufras. Así que tú limítate a seguir el camino que hemos decidido. Alejandro, al oír por primera vez esa historia sobre su familia, vaciló. Elena lo miró fijamente y dijo: yo me fui de casa porque odiaba eso. Quería que si fracasaba fuera mi fracaso. Que si tenía que comer un bocadillo de una tienda de 24 horas por falta de dinero fuera mi decisión. Tomó aire un momento y añadió en voz baja: pero si tú también has estado manipulando mi vida en secreto, entonces, ¿en qué demonios se supone que tengo que creer? Alejandro abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Debía contarlo todo ahora. Pero de nuevo tuvo miedo. Llegados a este punto sentía que si decía la verdad, la perdería para siempre. Elena se levantó. Me voy. Alejandro se levantó también. Te acompaño. No hace falta, Elena. Mañana nos vemos en la oficina. Y allí compórtate como un simple compañero temporal. Cuando se dio la vuelta, Alejandro por instinto intentó agarrarla de la muñeca pero se detuvo. Por primera vez sintió que no tenía derecho a hacerlo. Elena salió de la cafetería sin mirar atrás, pero una vez en la calle, no fue directamente a casa. Había algo que no dejaba de darle vueltas. La frase de Alejandro sobre que conocía a alguien en una filial de Montes. Un simple ex empleado podría mover la estructura presupuestaria de un proyecto en tan poco tiempo. Abrió la aplicación de mensajería de la empresa y comprobó la documentación para una reunión externa programada para el día siguiente. El lugar era la sede del Grupo Montes. En principio debía asistir el jefe de equipo, pero un mensaje indicaba que por un imprevisto era muy probable que tuviera que ir Elena en su lugar. Por un momento dudó. Pensó que quizá estaba siendo demasiado desconfiada, pero ya no podía dejarlo pasar sin comprobarlo. A la tarde siguiente, Elena entró en la sede del Grupo Montes en la Castellana en calidad de representante de un proveedor. Al terminar la reunión, mientras esperaba el ascensor en el vestíbulo, vio una figura familiar al final de un pasillo opuesto. Un traje negro. Un traje a medida impecable que nunca le había visto en la oficina de Malasaña. Era Alejandro. Alejandro le llamó, pero la distancia era demasiada y su voz no llegó. Alejandro caminaba junto a varios ejecutivos. Lo extraño era la actitud de ellos. Nadie caminaba por delante de él. Incluso hombres mucho mayores que él se mantenían medio paso por detrás sosteniendo documentos. Cuando Alejandro se detenía, todos se detenían. Cuando giraba la cabeza, la gente se inclinaba al unísono. El corazón de Elena empezó a latir deprisa. Sin darse cuenta, empezó a seguirlos. Al final del pasillo había una puerta separada de los ascensores para empleados. Una placa metálica rezaba uso exclusivo dirección. Cuando la puerta se abrió, un empleado se inclinó y dijo: «Presidente, la documentación para el consejo ya está en su despacho». Los pies de Elena se clavaron en el suelo. «Presidente». Esas dos palabras dejaron su mente en blanco. Justo cuando estaba a punto de entrar en el ascensor, Alejandro, como si sintiera algo, se dio la vuelta. Sus miradas se encontraron en medio del largo pasillo. Toda expresión desapareció del rostro de Alejandro. En ese instante, Elena estuvo segura. No lo había imaginado. El empleado volvió a hablar. «Presidente Montes». Alejandro no se movió. Elena se acercó lentamente a él. «Te han llamado presidente». Las caras de los ejecutivos que lo rodeaban se pusieron tensas. Alejandro dijo en voz baja: «Elena, no hablemos aquí». Ella se rió. Una risa, sin alegría. «Ahora lo entiendo todo. Dijiste que tenías un poco de experiencia en gestión empresarial, ¿verdad?». Alejandro no respondió. «También dijiste que trabajaste en una empresa un poco grande». Su voz se fue apagando. «Y que conocías a alguien en Montes». Al final hasta la risa desapareció. «Resulta que ese alguien eras tú». Alejandro canceló todas sus citas y llevó a Elena a su despacho. «Dame la tarjeta». «Elena, primero déjame que te explique. Dame la tarjeta». Alejandro se quedó inmóvil un momento y luego sacó de su cartera la tarjeta que había guardado con esmero. Elena la cogió y se quedó mirándola un buen rato. Pensó en lo ridícula que había quedado por culpa de esa pequeña tarjeta. Le había dado una tarjeta al presidente de uno de los mayores grupos empresariales de España para que no se muriera de hambre. Le había corregido el currículum para encontrarle trabajo y le había dicho con aires de grandeza que le pagaría las cenas hasta que cobrara su primer sueldo.
Pero extrañamente, la emoción que sintió antes que la vergüenza fue la desolación. Le dolía darse cuenta de que en todo ese tiempo la única que había sido sincera era ella. ¿Te divertiste?, preguntó. El rostro de Alejandro se contrajo. Ni por un momento he pensado eso. Y al principio, no respondió. El silencio fue su respuesta. Elena asintió. Viniste a ponerme a prueba, ¿verdad? Al principio sí. A ver si era una mujer que solo iba por el dinero. Elena, y cuando te ofrecí mi tarjeta pensando que dabas pena, ¿qué pensaste? ¿Que había superado la prueba? A partir de ese momento ya no fue así, dijo Alejandro con urgencia. Los ojos de Elena se enrojecieron. Eso es lo que más odio. Si la prueba había terminado, ¿por qué seguiste mintiendo? Alejandro sabía la respuesta. Porque no quería perderla. Pero sabía que en ese momento incluso esa confesión sonaría a excusa, no a una declaración de amor. Elena guardó la tarjeta en el bolso y lo miró por última vez. No estoy enfadada porque seas rico, ni porque yo tenga menos dinero que tú. Tragó saliva conteniendo la emoción. Lo que me enfada es que me has hecho dudar hasta de mis propios recuerdos. Ahora ya no sé si la prima que recibí fue por mi esfuerzo, si el trabajo que conservé fue por mi mérito, si hubo algo que solucioné por mí misma. Alejandro dio un paso hacia ella, pero Elena retrocedió exactamente un paso. Esa distancia fue la primera barrera real que se creó entre ellos. No me contactes durante un tiempo, y justo antes de abrir la puerta, añadió en un susurro, hasta que pueda volver a verte, no como Alejandro, sino como el presidente Montes. La siguiente vez que Elena Soler entró en el vestíbulo de la sede de la Corporación Soler fue exactamente 11 meses después. Desde el momento en que cruzó la puerta giratoria, sintió las miradas de reconocimiento, pero no se detuvo. El edificio por el que una vez caminaba a diario ahora le parecía un lugar extraño. El brillante suelo de mármol, los saludos reverentes de los empleados, la silenciosa tensión que se respiraba en los ascensores. Todo seguía igual. Lo único que había cambiado era la propia Elena. Ya no era la hija que volvía para desafiar a su padre. Había experimentado lo que era esperar el día de cobro fuera de la empresa, había calculado el límite de su tarjeta para pagar una cena y había aprendido lo aterrador y a la vez importante que es fracasar sin la ayuda de nadie. Pero irónicamente lo que la había traído de vuelta era precisamente el dinero. Un conflicto familiar interno por el control de los derechos de voto de las principales filiales de la Corporación Soler había convertido las acciones a nombre de Elena en una pieza clave. Su hermano Francisco, que la esperaba frente al despacho presidencial, suspiró profundamente al verla. «Al final has vuelto». «Sí, aquí estoy». «Elena, escucha. He venido a proteger la empresa, no a casarme», respondió ella con frialdad. El rostro de Francisco se tensó. «Papá ya no pretende obligarte a casarte. El motivo de que estés hoy aquí es la negociación con el Grupo Montes». Elena lo miró directamente a los ojos. «Hermano, como me vuelvas a contar solo la mitad de la historia, me voy ahora mismo». Francisco guardó silencio un momento. Finalmente dijo, en voz baja, por parte de Montes, viene personalmente el presidente Alejandro Montes. Al oír ese nombre el corazón de Elena se endureció como una piedra. Pero esta vez no huyó. «Perfecto», dijo, mirando la puerta de la sala de reuniones. «Al menos esta vez nos veremos sabiendo quién es quién». A la misma hora, Alejandro se dirigía en un coche del Grupo Montes hacia la sede de Soler. Durante la última semana no había contactado a Elena ni una sola vez. Había escrito y borrado docenas de mensajes. «Lo siento». Al principio fue una prueba, pero luego fue de verdad. «Cuánto lo lamento». Lo escribió y lo borró todo. Porque lo que Elena había pedido no era una explicación sino distancia. Respetar eso era para el Alejandro de ahora más difícil que cualquier negociación de adquisición. Estuvo a punto de preguntarle a Javier por ella, como hacía por costumbre, pero se detuvo cada vez. Decidió no investigar, no comprobar, no volver a espiar su vida por el simple hecho de su propia ansiedad. Pero hoy, mientras leía la documentación para la negociación con la Corporación Soler, un nombre extraño le llamó la atención. En la lista de accionistas principales ponía Elena Soler. Al principio pensó que era una coincidencia. Solo entonces recordó con claridad que el nombre de la hija menor de la familia Soler, a la que su familia había intentado presentarle meses atrás, también era Elena.
En aquel momento había rechazado la cita sin siquiera ver la foto. Su motivo no convertir el matrimonio en una herramienta de gestión. La posibilidad le asaltó, pero no quiso comprobarlo. Sentía que en el momento en que lo hiciera, estaría investigándola de nuevo. Cuando el coche se detuvo en el aparcamiento subterráneo de la sede de Soler, Javier dijo con cautela: «Presidente, ha llegado la lista definitiva de asistentes por parte de Soler». Alejandro no la aceptó. «Ya la veré en la sala de reuniones». Javier, al ver su expresión, no insistió, pero Alejandro sintió una inquietud indefinible, como si una verdad que llevaba mucho tiempo evitando lo estuviera esperando al otro lado de una puerta. Cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió, Alejandro se detuvo en seco. Al otro lado de la larga mesa, junto al presidente de la Corporación Soler y a Francisco, estaba sentada Elena. Ya no llevaba la cómoda camisa de la pequeña oficina de Malasaña, ni las zapatillas con las que bajaba corriendo las escaleras del metro. Vestida con un traje negro, su aspecto era sobrio y sereno, y en los documentos que tenía delante su nombre estaba claramente escrito: Elena Soler, accionista principal de la Corporación Soler. Sus miradas se cruzaron. En el rostro de Elena no había sorpresa. Significaba que ya lo sabía. En cambio, en la expresión de Alejandro, por primera vez, el control absoluto desapareció. Marcos, que estaba en la sala, observó el cambio y dijo en voz baja: «Presidente Montes, por favor tome asiento». Alejandro se dirigió lentamente hacia su silla. Mientras intercambiaban saludos, su mirada se desvió una vez más hacia Elena. «Mi hija menor ha estado un tiempo apartada de la gestión oficial», dijo el presidente de Soler, «pero ha decidido volver a participar debido a este asunto de los derechos de voto». Elena inclinó la cabeza con calma. «Elena Soler». Su voz era formal, como si se estuvieran conociendo por primera vez. Alejandro finalmente respondió de la misma manera: «Alejandro Montes, del Grupo Montes». La situación era ridícula. Ella le había corregido el currículum y él sabía qué tapas le gustaban. Y ahora por fin se presentaban con sus verdaderos nombres. Marcos, como para romper el silencio, pasó la página del informe. «De hecho, dado que ambas familias llevan tiempo considerando un posible enlace entre ustedes, no creo que sean del todo desconocidos». En ese instante, el ambiente de la sala se congeló. La mirada de Alejandro se clavó en Marcos. Elena, en cambio, sonrió muy lentamente. «No, la verdad es que éramos bastante desconocidos, al menos en lo que respecta a nuestras identidades». El presidente de Soler carraspeó incómodo, pero Marcos no retrocedió. Como si lo hubiera preparado, proyectó la siguiente página del informe empresarial. Era una propuesta para fusionar la red logística de Montes con las filiales de distribución de Soler. La colaboración en sí misma era económicamente viable. El problema estaba en la última página. Bajo la expresión «estabilización de la estructura de gobierno y alianza estratégica a largo plazo», se incluía la frase «construcción de intereses comunes, incluyendo el enlace matrimonial entre ambas familias». El rostro de Elena se volvió gélido. «¿Quién ha añadido esto?» «Lo he propuesto yo», respondió Marcos. «¿Por qué?» «Porque he sabido que ustedes ya tenían una relación personal. No se trata de forzar un matrimonio entre desconocidos. Si ya existe un afecto mutuo, lo más racional es formalizarlo de una manera que también beneficie a las empresas, ¿no cree?». Elena cerró el documento. «Formalizarlo, si la palabra le resulta incómoda, la cambiamos». «No es un problema de palabras». Se levantó lentamente. «La razón por la que me fui de casa fue porque odiaba que me trataran como una cláusula de un contrato empresarial. Y lo primero que veo al volver es la misma frase». «Elena, ahora no es momento de ponerse sentimental», dijo el presidente de Soler en voz baja. «Papá», le interrumpió ella. «Un acto que en el pasado no se habría atrevido a hacer. Ahora mismo soy la persona menos sentimental de esta sala». Señaló la pantalla. «Si estas dos empresas tienen valor para colaborar, que lo demuestren con cifras. ¿Cuánto se reducirán los costes logísticos? ¿Cómo se optimizará la red de distribución? ¿Qué beneficios obtendrán los accionistas de ambas partes? ¿Por qué tiene que ser mi matrimonio la garantía de todo eso?». Nadie respondió de inmediato. La mirada de Elena se dirigió esta vez a Alejandro. «¿Y usted, presidente Montes, estaba de acuerdo con esta condición?». Todas las miradas se centraron en Alejandro. Si hubiera sido el Alejandro de unos meses atrás, habría calculado la opción con menos pérdidas.
La alianza con Soler era importante para Montes, y utilizar su relación para reducir la oposición familiar era eficiente. Además, si podía casarse con Elena, al final conseguiría lo que quería. Pero precisamente por ese pensamiento, Alejandro guardó silencio. Había usado la misma lógica cuando empezó a intervenir en la vida de ella. Pensaba que si el resultado era bueno, no importaba; si conseguía que le dieran una prima era bueno; si evitaba que le subieran el alquiler era bueno; si le solucionaba los problemas ella estaría más tranquila. Al final lo importante no era si Elena lo quería, sino si él creía que era lo correcto. Alejandro cerró lentamente el informe. No estoy de acuerdo. La mirada de Marcos cambió. El presidente de Soler frunció el ceño. Alejandro lo dijo aún más claro: eliminaremos por completo la condición relativa al matrimonio de la propuesta de negocio. Alejandro, eres consciente de la magnitud de esta negociación, dijo Marcos en voz baja. Lo sé, el matrimonio no es una condición legal. Es un símbolo para mostrar confianza a largo plazo al mercado y a los accionistas. Por eso mismo hay que quitarlo. Alejandro, sin mirar a Elena, continuó: en el momento en que se utiliza una relación personal como aval para la credibilidad de una empresa, si la relación se tambalea, el negocio se tambalea con ella. Eso no es estrategia ni gestión de riesgos. Vaya, el hombre de negocios se ha vuelto un romántico de repente, dijo Marcos con sorna. Alejandro negó con la cabeza. No, es que por fin he entendido lo que pasa cuando intentas controlar lo que no puedes controlar. La reunión se suspendió temporalmente. La gente se dispersó por diferentes salas y Elena, de pie junto a la ventana de una sala de descanso vacía, intentaba recuperar el aliento. Oyó abrirse la puerta, pero no necesitó girarse para saber quién era. Alejandro se detuvo a una distancia prudencial. Antes se habría acercado. Habría intentado explicar cualquier cosa, hacerle entender sus verdaderas intenciones. Pero esta vez esperó. Fue Elena quien habló primero. ¿Por qué no dices nada? Porque me dijiste que no lo hiciera. Hoy puedes. Alejandro suspiró brevemente. Hoy he confirmado que eras de la familia Soler. Elena se dio la vuelta. No me investigaste, no. ¿Por qué? Porque esa fue la razón por la que más te enfadaste conmigo. Por un instante la mirada de Elena vaciló. Alejandro continuó. Quería saberlo. ¿Dónde estabas? Si estabas bien, si seguías en la empresa. Con una sola palabra podría haberlo sabido todo. Pero no lo hice. Y te sientes orgulloso por eso, no. Simplemente he hecho por fin lo que debería haber sido obvio desde el principio. Ante su respuesta, Elena no pudo decir nada. Alejandro sonrió con amargura. Y lo más ridículo es que hace unos meses, cuando me dijeron que tuviera una cita con la hija menor de los Soler, me negué sin siquiera ver la foto. Elena también soltó una risa hueca. Yo también. En cuanto oí que era el heredero de Montes, dije que no. ¿Por qué no quisiste? Porque odiaba que me pusieran el nombre de una empresa antes de conocer a la persona. Alejandro asintió. Y yo porque temía tener que volver a dudar de si alguien se acercaba a mí por dinero. Un breve silencio se instaló entre ellos. Al final los dos se habían evitado por el mismo miedo, y precisamente por ese miedo se habían engañado mutuamente. Si la situación fuera un poco diferente, hasta tendría gracia, dijo Elena mirando por la ventana. Huimos el uno del otro para no casarnos y acabamos gustándonos por fuera. A mí todavía me parece un poco gracioso. A mí no. Lo siento. Ante la disculpa inmediata, Elena se volvió hacia él. Alejandro ya no puso excusas. Estuvo mal ponerte a prueba al principio, y estuvo peor no decírtelo cuando la prueba terminó. Moví el dinero porque quería ayudarte, pero como lo hice sin tu permiso, sé que esa razón no me exime de culpa. Eran las palabras que Elena llevaba mucho tiempo queriendo oír, pero su corazón no se ablandó fácilmente. ¿Entonces qué piensas hacer a partir de ahora? Alejandro pensó un momento. No solucionaré problemas que no me hayas planteado. Si pareces estar en apuros, esperaré a que me pidas ayuda para ayudarte. ¿De verdad crees que puedes hacer eso, conociendo tu carácter, presidente Montes? Sinceramente no estoy seguro. Una comisura de los labios de Elena se movió de forma casi imperceptible. Alejandro, incluso al ver ese pequeño cambio, no se acercó. Pero lo intentaré. ¿Y nuestra relación?, volvió a preguntar ella. Esta vez Alejandro tardó en responder. Creo que eso no me corresponde decidirlo a mí. Esa única frase
fue la que más golpeó el corazón de Elena. El antiguo Alejandro habría buscado la manera de retenerla a toda costa. El de ahora, por primera vez, estaba dejando la posibilidad de que se marchara fuera de su control. Elena asintió lentamente. Todavía no te he perdonado. Lo sé. Y esto tampoco significa que quiera volver contigo. También lo sé. Pero... Dudó un momento y dijo, gracias por ponerte de mi parte en la reunión de hoy. No lo hice por estar de tu parte, respondió Alejandro en voz baja. La expresión de Elena estuvo a punto de endurecerse, pero él añadió, lo hice porque tenías razón. Esta vez, ella sonrió de verdad aunque fuera solo un poco. Cuando se reanudó la reunión, el ambiente era mucho más tenso que al principio. Marcos argumentó que sin la condición del matrimonio, algunos accionistas cuestionarían la sostenibilidad de la alianza, y el presidente de Soler también presionó, diciendo que con las acciones de Elena en juego era necesario mostrar cohesión familiar. Pero Elena sacó la documentación que había preparado. El tiempo que pasó fuera de la empresa no solo le había dejado sinsabores. Al contrario, había aprendido sobre los clientes, el terreno y la estructura de costes que no veía cuando estaba dentro de Soler. Explicó centrándose en los costes por etapa de distribución y los problemas de inversión duplicada, que la colaboración con Montes era económicamente viable sin necesidad de un matrimonio. Si un negocio solo puede salir adelante, si ambas partes se atan con la garantía de un matrimonio porque no confían la una en la otra, entonces es mejor no hacerlo desde el principio. Pero esta colaboración no es así. Cada empresa puede obtener beneficios de forma independiente. Si los números cuadran con eso es suficiente. Alejandro no intervino ni una sola vez durante su presentación. En cambio, cada vez que surgía una pregunta, esperaba a que Elena respondiera por sí misma. El hombre que una vez solucionaba sus problemas a sus espaldas, esta vez se limitaba a observar cómo luchaba por sí misma. Al final, ambas compañías acordaron eliminar por completo la cláusula matrimonial y reevaluar únicamente la viabilidad del negocio. No fue una victoria total. Algunos consejeros protestaron y el calendario de la negociación se retrasó. Pero para Elena eso era precisamente lo importante. No había obtenido un resultado gracias al poder de otro. Había cambiado el rumbo con su propia decisión. Al terminar la reunión, Marcos se quedó a solas y llamó a Alejandro. Al final, has retrasado la negociación por una mujer. No se giró Alejandro. La he retrasado por una condición equivocada. Si los resultados empeoran, asumirás la responsabilidad. Soy el presidente, es mi deber asumirla. Marcos no se rió. Al contrario, miró a su primo un rato y dijo en voz baja, nuestros padres también decidieron nuestras vidas al principio con la excusa de proteger la empresa. Alejandro por primera vez oyó la emoción oculta en sus palabras. Y a ti eso no te gustaba, ¿verdad? El rostro de Marcos se endureció. Odiarlo no hace que la empresa sobreviva. Y por eso vas a hacer lo mismo. Hubo un breve silencio. Marcos no respondió. Alejandro todavía no sabía toda la verdad que él había sabido la identidad de Elena, y había guardado silencio a propósito que había permitido que las huellas de la intervención de Alejandro fueran fáciles de encontrar para ella. Pero ahora también en Marcos había una fisura. Sin embargo, Alejandro no lo presionó más y se dio la vuelta. Al final del pasillo vio la figura de Elena esperando el ascensor. Antes habría corrido para subir con ella, pero esta vez se quedó quieto. Elena subió primero al ascensor. Justo antes de que las puertas se cerraran vio a Alejandro. Sus miradas se encontraron a distancia. Un momento después Elena extendió la mano y pulsó el botón de abrir. «¿No vas a subir?» Alejandro la miró sorprendido. Elena añadió fingiendo indiferencia, «Podemos compartir un ascensor, no le des más importancia». Solo entonces Alejandro se acercó lentamente. Esta vez ella había mantenido la puerta abierta, y él solo entró después de recibir su permiso. La negociación entre Montes y Soler no terminó fácilmente como era de esperar. Al eliminar el simbolismo del matrimonio, los consejos de administración de ambas partes se volvieron más fríos y los números que hasta entonces habían estado ocultos tras las emociones y las relaciones familiares salieron a la luz. ¿Hasta qué punto integrar los centros logísticos duplicados? ¿A qué nivel compartir las redes de distribución de marca? ¿Quién asumiría qué parte de las pérdidas en caso de que ocurrieran?
Las reuniones se alargaron y algunos consejeros sugirieron volver a la propuesta original. Pero Elena no recurrió a su padre ni una sola vez. Recopiló datos de campo por sí misma, comparando incluso las estructuras de costes de las pequeñas empresas que había conocido trabajando como temporal en Malasaña. Si la Elena de antes habría aguantado asumiéndolo todo sola, esta vez fue diferente. Preguntó a los responsables, cuando no sabía algo, solicitó formalmente los datos que necesitaba. Incluso le pidió ayuda a su hermano Francisco. Al principio le dolió el orgullo, pero poco a poco se dio cuenta. Recibir ayuda y que te arrebaten tu vida eran cosas completamente diferentes. Lo importante era si el poder de decisión seguía en sus manos. Alejandro también cambió. Incluso cuando Elena se atascaba en una reunión, no respondía por ella. Cuando parecía que le faltaban datos, no los completaba en secreto. Solo proporcionaba la información necesaria cuando ella la solicitaba oficialmente. Una noche tarde Elena le envió un mensaje. Necesito los datos de la tasa de ocupación de los centros logísticos de Montes. ¿Puedo tenerlos? Alejandro respondió con solo 3 líneas. Sí. Comprobaré que se puede compartir oficialmente y te lo envío. No tocaré nada más. Elena se quedó mirando el mensaje un buen rato. Antes quizá le habría parecido frustrante, pero ahora, extrañamente, se sentía tranquila. Durante las negociaciones técnicas entre ambas empresas, Marcos Montes también tuvo que pagar el precio en su puesto. Alejandro descubrió con retraso que él había manipulado intencionadamente el flujo de información, que el nombre de Montes apareciera sin ocultar en los datos contables, que el historial de cambios del proyecto de Elena fuera sospechosamente fácil de rastrear, y que Marcos no hubiera informado de la identidad de Elena a pesar de conocerla. Todo era difícil de atribuir a la casualidad. Pero Alejandro no lo expuso públicamente. En su lugar, se sentó con él a solas en una sala de reuniones vacía después de una junta. «¿Fuiste tú, verdad?», preguntó Alejandro. Marcos no lo negó. «¿Hasta dónde sabes para preguntar?» «Hasta el punto de que hiciste que Elena se diera cuenta de mi intervención». Marcos miró por la ventana un momento y dijo: «Tarde o temprano se iba a descubrir. Y eso no te da derecho a decidir cuándo. Tú pusiste a prueba a una persona y yo puse a prueba una relación. ¿Qué diferencia hay?». Alejandro no pudo rebatir esa frase de inmediato. Le había dado justo donde más le dolía. Pero pronto respondió en voz baja: «Por eso yo me equivoqué. Y tú te equivocaste igual». La expresión de Marcos se endureció. Alejandro, en lugar de destituirlo, limitó parte de sus competencias y lo apartó de la toma de decisiones relativas a la negociación. «Sé que querías proteger el grupo, pero acabemos aquí con el método de protegerlo sacrificando a las personas». Marcos sonrió con amargura. «Nunca pensé que llegarías a ser alguien que diría eso». «Yo tampoco lo sabía», dijo Alejandro levantándose. «Y tú deja de intentar demostrar tu valía toda la vida por lo que le pasó a nuestro padre». Marcos no respondió, pero después de que Alejandro se fuera, se quedó mucho tiempo en la sala de reuniones vacía. La relación entre Elena y Alejandro avanzó más lentamente. Las negociaciones los mantenían conectados por trabajo, pero apenas se veían en privado. Alejandro cumplió su promesa. Incluso después de que terminara el periodo de no contacto, no la presionó con sus sentimientos. En su lugar, solo le enviaba mensajes formales cuando era necesario por trabajo. A Elena esa actitud al principio le resultó extraña y más tarde un poco decepcionante. Era cierto que ella había pedido distancia, pero no esperaba que la cumpliera también. Una tarde, mientras bebía una lata de refresco sola en la terraza de la azotea de la sede de Soler, finalmente lo llamó ella primero. «¿Qué haces?». Alejandro tardó unos segundos en responder. «Acabo de terminar una reunión. Y la cena todavía no». «¿Por qué?». «Porque ya no tengo a nadie que me recuerde que tengo que comer». Elena rió incrédula. «El gran presidente no sabe ni prepararse la cena solo». «Antes sí sabía, pero alguien me cuidó demasiado durante un tiempo y me he mal acostumbrado». Hubo un momento de silencio. Elena, conteniendo la risa, dijo con seriedad: «Yo también tengo que pedirte perdón por algo. Porque creo que mientras te ayudaba, en realidad quería sentirme necesaria». Alejandro escuchaba en silencio. Elena por primera vez verbalizó ese sentimiento. «Cuando me fui de casa, lo que más miedo me daba no era no tener dinero. Era convertirme en una persona inútil.
Por eso cuando dijiste que tenías problemas extrañamente, me sentí aliviada, porque por fin tenía algo que podía hacer por alguien. ¿Y por qué tienes que disculparte por eso?, dijo Alejandro en voz baja. Yo también te encasillé en un papel a mi manera. Yo era el salvador, y tú la que necesitaba ser salvada. Mucho después Alejandro dijo, entonces parece que ninguno de los dos vio al otro tal y como era. Elena asintió, aunque él no pudiera verla al otro lado del teléfono. Por eso creo que tenemos que volver a vernos. Unos días después se encontraron de nuevo en el lounge del hotel de lujo donde se conocieron por primera vez. Alejandro no propuso el lugar. Lo eligió Elena. Sentados en la misma mesa extrañamente recordaron muchas escenas. Su propia voz regañando a Alejandro por su falta de planificación, la libreta que sacó para encontrarle trabajo, el momento en que contuvo la respiración esperando la aprobación de la tarjeta. Elena cerró la carta y dijo, pensé que odiaría volver aquí, pero no está tan mal. Alejandro la miró. Yo estoy nervioso. ¿Por qué? Porque parece que hoy también me vas a poner a prueba. Ya no hay más pruebas, dijo Elena con firmeza. Si nos ponemos a prueba el uno al otro, esto no acabará nunca. Alejandro al oír eso asintió lentamente. Un momento después sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Elena bajó la vista. Era la misma tarjeta de crédito que le había dado el primer día. Ya estaba cancelada, pero Alejandro no la había tirado. La expresión de Elena se volvió extraña. ¿Por qué sigues teniendo esto? Porque cuando me la devolviste, no dijiste que la tirara. Es mi tarjeta. ¿Por qué la tienes tú? La consideraba un recuerdo. Un recuerdo. ¿Qué presidente de un conglomerado colecciona tarjetas de crédito ajenas como recuerdo este de aquí? La respuesta de Alejandro fue tan seria que Elena acabó soltando una carcajada. Al verla reír, el rostro de Alejandro también se relajó. Elena acarició el borde de la tarjeta con la yema del dedo y dijo, la verdad es que cuando te la di me sentía muy segura de mí misma. Lo sé. En realidad casi no tenía límite. Eso también lo sabía. La risa de Elena se cortó en seco. ¿Lo viste? Un poco. Y lo supiste desde entonces, y no dijiste nada, Alejandro, respondió midiendo sus palabras. Si lo decía, temía que me la quitaras. Elena, tras un momento de incredulidad, volvió a reír. Esta vez su risa fue mucho más ligera que antes. Cuando terminaron de comer, el camarero trajo la cuenta. Por una fracción de segundo ambos recordaron la escena de la primera vez. La antigua Elena habría cogido la tarjeta primero. El antiguo Alejandro habría pagado todo sin decir nada, pero esta vez ninguno de los dos se movió. Elena deslizó la cuenta hacia el centro de la mesa. ¿Cómo hacemos?, Alejandro preguntó a propósito. ¿Va a mantenerme de nuevo, señorita Soler? Ella lo miró de reojo. No. Entonces, pago yo tampoco. Alejandro inclinó la cabeza. Elena puso un dedo sobre la cuenta y la dividió exactamente por la mitad. Mitad y mitad. Se acabó eso de que uno mantenga al otro. La mirada de Alejandro se detuvo un instante. Esa frase era tan normal que precisamente por eso dejó una huella profunda. Sonrió lentamente y sacó su propia tarjeta. No era negra ni tenía ningún distintivo especial. Era una tarjeta personal corriente. Elena, al verla, preguntó, «Has traído una normal a propósito, ¿verdad? Tenía miedo de que sospecharas de todo. Eso es el karma que tú mismo has creado». Lo sé. Después de dividir el pago y de que el camarero se fuera, Alejandro, con una expresión un poco tensa, dijo, «Entonces puedo preguntar esto también». «¿El qué? ¿Quieres que volvamos a intentarlo?» Elena no respondió de inmediato. Vio cómo los dedos de Alejandro se movían de forma casi imperceptible junto a la copa. El hombre que dirigía a miles de empleados estaba nervioso esperando su respuesta. Esta vez no quiso aprovecharse de esa tensión. Con condiciones. Alejandro se enderezó. Dime. No más secretos. No solucionar mis problemas por tu cuenta. Ayudarme solo cuando te lo pida. De acuerdo. Y yo tampoco intentaré salvarte a la primera de cambio si pareces tener problemas. Alejandro sonrió un poco. Y luego dijo en voz baja, entonces yo también tengo una condición. ¿Cuál? Que si estás mal, no finjas que estás bien. Esta vez Elena tardó en responder. Finalmente suspiró levemente y asintió. De acuerdo. Añadimos eso también.
El acuerdo de colaboración entre Montes y Soler se aprobó finalmente 2 meses después. No había matrimonio ni intercambio de acciones para consolidar lazos familiares en las condiciones. Ambas empresas acordaron mantener sus estructuras independientes mientras operaban conjuntamente algunos centros logísticos y reducían inversiones duplicadas. La prensa especuló de diversas maneras sobre la relación entre las dos familias, pero ambas compañías se limitaron a emitir un breve comunicado afirmando que separaban la vida privada de los negocios. El presidente de Soler al principio no vio con buenos ojos la decisión de Elena, pero al verla completar la propuesta de negociación por sí misma, dejó de llamar fracaso al tiempo que ella había pasado fuera de la empresa. Incluso Francisco un día le dijo a su hermana en voz baja: «Creo que necesitabas el tiempo que pasaste fuera». Elena respondió con una sonrisa: «Ahora te das cuenta». En Montes también hubo cambios. Alejandro se convirtió en alguien que hacía más preguntas entre sus directivos. Antes pensaba que su capacidad residía en recibir toda la información y tomar decisiones, pero ahora había aprendido que preguntar primero qué quiere la gente era una tarea más difícil e importante. Javier fue testigo de ese cambio más de cerca que nadie. Un día, al ver a Alejandro en su despacho, escribiendo y borrando un mensaje para Elena durante 10 minutos, finalmente dijo: «¿Por qué no la llama? Y ya está presidente Alejandro», lo fulminó con la mirada. «Dedícate a tu trabajo». Javier inclinó la cabeza, pero no pudo ocultar la sonrisa en sus labios. Meses después, Elena volvió a Malasaña. La pequeña empresa donde había conseguido trabajo a Alejandro seguía funcionando a pleno rendimiento. Aunque ella había regresado por completo a Soler, continuó encargándose personalmente de proyectos de campo. Al anochecer, Alejandro la esperaba frente al edificio. Esta vez no había chofer ni sedán negro a la vista. «¿Y el coche?», preguntó Elena. «Lo he dejado». «¿Por qué?» «Porque hoy quiero coger el metro». Él la rió. «El gran presidente sabe coger el metro. El día de nuestra primera cita también lo cogí». «Eso fue para engañarme. Hoy es para tener una cita». Caminaron juntos hacia la estación. En un momento dado, Elena se cogió de su brazo con naturalidad. Antes, Alejandro, al sentir esa mano, se habría prometido protegerlo todo. Ahora era diferente. En lugar de la palabra proteger, pensó que bastaba con estar a su lado. Frente a los tornos, Elena se detuvo de repente y sacó una nueva tarjeta de crédito de su bolso. Las cejas de Alejandro se arquearon. «¿Qué haces?» Ella agitó la tarjeta con expresión juguetona. «Esta tiene un límite bastante alto. Y por si te vuelves a quedar en paro, que sepas». Alejandro soltó una carcajada. «¿Todavía piensas en mantenerme?». Elena fingió pensarlo un momento y luego le cogió la mano. «No. Si te quedas en paro, buscaremos una solución juntos». Ante esas palabras, Alejandro no pudo reír más. En su lugar, apretó su mano con un poco más de fuerza. Se oyó el sonido de un tren llegando al andén. Entre la gente parecían una pareja corriente. Nadie habría imaginado que eran el presidente del Grupo Montes y la hija menor de la familia Soler. Justo antes de que se abrieran las puertas, Elena miró a Alejandro y dijo: «Pero hay una cosa por la que todavía me siento estafada». «¿El qué?». «El primer día pagué yo la cena, así que al final la persona más rica de las dos se fue sin pagar». Alejandro lo pensó un momento y respondió con total seriedad: «Ese día el que menos dinero tenía era yo». «No me mientas». «Es verdad». «¿Cómo?». Las puertas se abrieron. Justo antes de entrar entre la gente, Alejandro se inclinó hacia el oído de Elena. «Porque lo que tú me diste no fue dinero, sino la experiencia de confiar en alguien sin condiciones». Elena se detuvo. Alejandro esta vez esperó su respuesta. Un momento después, Elena sonrió y lo agarró de la mano para arrastrarlo. «Entonces tendrás que pagármelo toda la vida». «¿Cuánto?». «Mitad y mitad». Se mezclaron con la multitud y subieron al vagón. Ya nadie ponía a prueba al otro. Nadie creía que necesitaba salvar al otro para ser amado. Y lo más importante, esta vez, no ocultaban nada.